Permiso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Acá, esperando las elecciones. Este, espero que ustedes también estén haciendo micropolítica y conversando con los compañeros que todavía no están del todo decididos. Em, pero hoy vamos a hablar de algo diferente. Vamos a hablar de los migrantes. Migrantes en términos generales serían no solo los que vienen de otros países, sino los que se van. Es movimiento de población, y este movimiento de población generó mucha identidad en Argentina y en América Latina. Piensen que hablamos en español, y las migraciones españolas y portuguesas ocuparon y colonizaron nuestras tierras, pero vamos a hablar de otros migrantes. También en esa época, o un poquito después, allá por cuando se hace el Virreinato del Río de la Plata, los migrantes de origen, había algunos migrantes de origen africano que no venían porque querían, venían porque la mayoría eran vendidos como esclavos, aunque había toda una población afrodescendiente que formaba parte de los criollos y, digamos, del pueblo con capacidad de decisión, y pienso en Monteagudo. Pero voy a hablar de aquellos que vinieron oprimidos. Y el censo, sí, pásala, gracias. Y el censo de 1778 arrojó el 46% de la población que tenía origen africano. Hubo mucha influencia en la vida cotidiana, en el lenguaje, en la música, en la idea, en la gastronomía. Las organizaciones de africanos o de argentino-africanos o de afrodescendientes se organizaron desde el tiempo de la colonia. Pero allá por el 2010, el censo indicaba que ya había 149.493 personas que se reconocían afrodescendientes. Pero las organizaciones de ese momento lo que explicaban era que son muchísimo más. Lo que pasa es que no hay una autopercepción del origen africano. Y esto me hace acordar a un autor que se llama Grosso, que dice indios muertos, negros invisibles, porque en Santiago del Estero él estudia la, la, las costumbres y las ideas de la zona. Dice que la gente no se autorreconoce ascendiente de afrodescendiente, digamos, afroamericano. Tres momentos tuvo la migración africana. Les decía, en 1776 a 1812, al puerto de Buenos Aires y al de Montevideo, 700 barcos con 72.000 esclavos. Algunos venían de Angola, otros del Congo, otros de Mozambique. Luego, entre el siglo XIX y finales de la Segunda Guerra Mundial, un importante grupo de hombres y mujeres de Cabo Verde vino a la Argentina. Muchos se ubicaron en Dock Sud. Yo trabajé muchos años en Dock Sud, y en un tiempo una señora que se llama Mirta Gómez, que hoy es profesora de la facultad en donde nosotros trabajamos, en la UNA, Folclore, dirigía el centro de afrodescendientes de origen caboverdiano. Nada,
nosotros con la escuela técnica fuimos una vez a hacerle unas preguntas y qué sé yo, siempre muy atenta, siempre, pero bueno, de ahí que, saben ustedes que siempre les cuento alguna cosita personal sobre lo que estoy hablando. Y sigamos pasando el tiempo, para el 90, para 1990, las nuevas migraciones africanas que hoy están principalmente en la ciudad de Buenos Aires, como vienen de Mali, de Senegal, de Mauritania, Liberia y Sierra Leona. Nosotros tenemos palabras cotidianas que son de este origen, así como almohada es de los moros. Mina, tarima, bujía, milonga, marote, son de origen africano. Y las achuras que tanto comen los criollos, que tanto comemos todos en la parrillada, eran la comida que le quedaba a la mujer de esclava y hacía digamos, era con la proteína que alimentaba a su familia. Así que el comer achuras con tanta fricción como lo hacemos los argentinos, también se lo debemos a ellos. Y voy a terminar con algo que me parece importante. ¿Por qué dije 2 o 3 veces afrodescendientes? Porque en la Conferencia Mundial contra el Racismo y la Discriminación Racial y la Xenofobia y las formas conexas, se decidió que se iban a nombrar afrodescendientes. Hubo después otras formas de autodenominarse. Hay algunos grupos que se llaman negros porque dicen negros nos decían cuando nos esclavizaban y negros nos dicen, entonces así queremos liberarnos. Pero bueno, este es un documento que es mundial y que tiene mucha importancia, ¿no es cierto? Bien, quiero contarles algo. Hay un autor, un compañerazo, que se llama Daniel Brión. Yo ya les estuve contando a ustedes sobre la capitana María de los Remedios de Rosas, porque ella fue luchó en las guerras de la independencia y después fue abandonada, y tal fue el nivel de abandono que le terminó mendigando. Entonces algunos patriotas le reconocieron y decían, pero ¿cómo? Si es María de los Remedios. Y empezaron a trabajar por una pensión que llevó 10 años conseguirla y que era muy chiquita. Cuando Rosas asume el gobierno, genera un regimiento de héroes de la independencia. Y mantenían su título y su sueldo, pero estaban como jubilados, digamos. Entonces, María de los Remedios le pide a Rosas si ella puede tener su apellido y no el de la apropiadora. ¿Por qué? Porque cuando fue las invasiones inglesas, fue con su ama, ella era una esclava, fue con su ama, y la ama la presenta como María de los Remedios del Valle, que era el apellido de la dueña. Y le dan como mención unos pesos fuertes por haber participado. Nunca sabemos si los pesos fuertes se los quedaron ellos o se lo dieron a María de los Remedios. Pero la cuestión es que después se enamora de un soldado, se va a las luchas de la independencia y termina así como les decía. Entonces, bueno, no terminó su vida mendigando, porque Rosas reconoce en ella su título de capitana y ella le reconoce a él y le pide a él la posibilidad de ser Rosas en vez de la apropiadora. Bien, sobre el tema, cuando Daniel Brión presenta su primer libro, que creo, si no me equivoco, si no es la primera, ya lleva un montón de ediciones, pero si esta no es la primera, debe ser la segunda. Un señor que se llama
Mario Cabrera, le hace un tema. Después de haber leído el libro, le hace un tema a María de los Remedios, que se llama así, María de los Remedios. ¿Puedo pedirte, Pablo, que lo pongas? Laten redobles de guerra, arde toda Buenos Aires, pueblo que lucha por su honor, hay que correr al invasor. En el tercio de andaluces lucha María Remedios. Cada mochila cuidará, a Miserere hay que llegar. María Remedios retumba la historia. María Remedios, negra combatiente. María Remedios, madre de la patria. Llegada la independencia, fue la primera en unirse. Junto a Belgrano fue a marchar, Salta las Piedras, Tucumán. Cuando cayó prisionera, cuando perdió su familia, no hubo reproches en su voz, por esta patria todo dio. María Remedios, negra combatiente. María Remedios, negra libertaria. María Remedios, madre de la patria. Bien. Quiero agradecerle a estos compañeros que hayan mantenido la historia, la memoria y la militancia de unas ideas que en algunos lugares hoy siguen siendo observadas. El racismo siempre está presente. Entonces, que nuestra madre de la patria sea afrodescendiente, a mí me parece que es muy significativo. Bien, me he extendido mucho, así que vamos un poco más rapidito. Quiero hablar de la migración interna. ¿Y qué es eso de la migración interna? Es cuando la gente de distintos lugares se va a otros, por distintos motivos. Pueden irse a trabajar, pueden irse porque tienen problemas políticos, pueden irse, pero van migrando dentro del propio país. Y para eso lo voy a ejemplificar leyéndoles algo que escribió en un trabajo de investigación que en Historia Obrera, es un blog, experiencias de migración, género y trabajo en la Argentina contemporánea, y se llama Las que bajaron de los trenes. Es de Mirta Zaida Lobato. Y el dibujito que se ve ahí creo que es de Julio César Lucero. Ella pone en una parte algo así. Se llama Salir para volver. Varones y mujeres se acercaban a la estación de ferrocarril con una valija donde llevaban sus escasas pertenencias. Valijas baratas, de cartón, que imitaban el cuero y competían con los atados de ropa que se ubicarían en el portaequipajes del vagón. Viajaban en segunda clase, pues el pasaje era más barato. Se acomodaban presurosos en los asientos de madera y a la hora de la comida todos. Los olores se mezclaban entre los pasajeros. Abrían sus paquetes de guiso, carne, pan. Subirse al tren era salir de lo que la mayoría de las personas llamaba nuestro lugar. Apenas había iniciado el viaje, pensaban en volver. El trabajo se hacía con la esperanza de regresar, especialmente para los carnavales. Muchas mujeres se contaron que volver era una fiesta. Llevaban dinero para gastar con la familia, regalos y presumían con sus vestidos. Se encontraban con los conocidos.
Era como una dosis de oxígeno que les permitía regresar a la rutina del trabajo. Para muchas, volver implicaba reencontrarse con sus hijos. Si bien es cierto que las mujeres eran jóvenes en su mayoría, muchas dejaban sus pequeños al cuidado de la familia. Los abuelos se encargaban de la crianza con la esperanza de mejorar económicamente. Muchas veces esas mujeres enviaban regularmente dinero a una oficina de correo o a una estafeta postal para contribuir al mantenimiento de la familia. Me encantó. Ahora, para poder continuar con el tema, vamos a escuchar, antes de que me lo ponga, quiero contarles un tema de don Sixto Palavecino, que nació en Barrancas, Salavina, Santiago del Estero, era autodidacta y se definía violinero, porque decía que violinista era el que había aprendido y estudiado, pero como él había aprendido escondido de su mamá, les cuento. A los 10 años no lo dejaban tocar ningún instrumento porque la mamá le decía que si todos los músicos eran borrachos o se iban por ahí. Entonces él había inventado un violincito de lata que guardaba dentro de un algarrobo. Nada, así, chiquitito. Compuso gatos escondidos, triunfos, chacareras, vidalas. Lo característico en sus composiciones, sobre todo en las chacareras, era cantar la primera en quechua y la segunda en castiza, castellano. Se las conoce como chacarera o vera, mezcla de castiza y quichua. Otras veces están intercalados el quichua con el castellano. Queremos escuchar un fragmento chiquitito de El viaje de la pastorcita. Y si Pablo lo pone. Mamá, y hoy no más va a ser porque a las cabras yo me he ido. Voy a ir pa' Buenos Aires y más yo no te las cuido. La niña de Doña Imasti el otro día ha llegado. Mira qué buena mocita pa' Buenos Aires ha andado. Pero el nombre de esta niña no me puedo recordar, po. Pero mamá, y no te acuerdas, pero esa niña es de allá, po. Bueno, acá José me contaba que la que hace de la pastorcita es la hija de Jaime y que la que canta es Melania y es un videoclip. Y bueno, tenemos la suerte de tener un músico que conoce a todos los músicos. También conocía al músico anterior, pero bueno, estaba tan entusiasmada con los afrodescendientes que no dije nada. Pero ahora vamos a ir a otro tema. ¿Los invito a Entre Ríos? Sí. Bueno, porque en Entre Ríos se ubicó gran parte de la comunidad judía que, definida desde su religión y no desde su ascendencia, porque los judíos no son de un país judío, sino que vienen de Polonia, de Ucrania, de Checoslovaquia, otros son, hay dos grupos, o se autodefinen como dos grupos, unos que son askenazíes y los otros son sefaradíes. El autor de una obra importante que se llama Los gauchos judíos era Herb Chunoff. Y este profesional, este escritor, intelectual y algo socialista, porque era amigo de Lisandro de la Torre, pero sin mucho esfuerzo. Disculpen. Hace una obra, en su obra trabaja mucho el castizo, las palabras antiguas, porque esto es para la época del centenario, y era difícil, según dónde se posicionara su tipo de escritura. Así que él había elegido esto de los
al hablar del castizo, él lo asociaba con los sefaradíes y entonces podía incluir esta pertenencia o esta forma de contar cosas de los judíos. Les leo un trabajo, una frase chiquitita de un trabajo que dice sobre el autor, que dice: diversos críticos señalan su voluntad de entroncar la tradición de la literatura española del siglo de oro y un cierto casticismo castellano de la lengua literaria española del siglo de oro, con el afán de mostrar abolengo hispano-criollo, iceberg. Este hispanismo sería solo la cara de una operación cuyo sentido reverso sería principalmente el reclamarse como heredero de la tradición judío-española. Bien, esta señora que está en la foto, si ustedes miran, es de la época, un poquito después, y se llama Anita Lang. Anita Lang viene de Rusia en 1923, a los 5 años con su familia, y estudia en colegios del Estado, y además estudia yiddish y estudia violín, y fue una actriz que hizo 8 películas, pero después se casó 2 veces, tuvo 2 hijos y se dedicó al teatro. 30 años haciendo teatro en yiddish. Colonias judías como Molleville o Basavilbaso, o en el propio Israel o en el exterior, fueron también público de ella. Pero lo que a mí me llamaba la atención, bueno, no sé si me llamaba la atención, pero quería contárselos, es que actuó políticamente, involucrándose en la Junta de la Victoria, donde trabajó junto a Cora Rato en la lucha contra el nazismo y en la lucha a los desplazados de los campos de concentración. Volvamos un poco a los gauchos judíos y vamos a escuchar a Gina María Hidalgo, si nos permite Pablo. Como fiesta del Señor, como fiesta del Señor. Qué blanca la ropa cuando besa el arroyo, blanda su trama que está oliendo a jabón. Y veo el mediodía penetrar en la ventana. La lírica. Bien, decíamos que Gina, nosotros aprovechamos estos 40 segundos para charlar sobre cada uno de los temas, porque bueno, acá hay gente que conoce a mucha gente y ahí le mandan saludos a los parientes de Gina, José, porque los conoce, y era una cantante lírica y desarrolla amor en el pueblo desde lo popular. Así que, bueno, pasó Gina por nuestro programa. Pero vamos a hablar ahora de otros migrantes, de otros lados, como por ejemplo de Filipinas. ¿Y dónde te fuiste, Patricia? Mira dónde te fuiste a Filipinas. Pero sí, tengo que contarles que los primeros inmigrantes asiáticos en la Argentina fueron filipinos, que el Imperio Español gobernaba Filipinas también. ¿Y saben por qué? Porque cuando, ¿cómo se llamaba? Ya me voy a... Fue a dar la vuelta al mundo. Bueno. No. Bueno, reclamó Filipinas y ahí... Magallanes. No. Magallanes fue a dar la vuelta al mundo, entonces se generó la Capitanía de Filipinas, que era un lugar estratégico porque estaba cerca, ahora ya les voy a contar. Los componentes del mundo marino
transportan a las Filipinas a su propio espacio. ¿Por qué? Porque son 7.000 islitas e islotes en el sudeste de Asia. Y bueno, algunas más grandes, otras más chicas. Allá, cuando Hipólito Boullard fue el corsario argentino que salió a buscar dinero, pero también hacer que los pueblos se independizaran, esto era una colonia española. Los filipinos se adhieren a la independencia, se independizan y ponen en su primera bandera revolucionaria el sol de mayo. Después cambian la bandera. Pero, y después, un tiempo más tarde, el hermano de San Martín va como español, como en el ejército, perdón, un tiempo antes, el hermano de San Martín va al ejército, como ejército español, a las Filipinas. Y está mucho tiempo ahí, se casa, pero ya ese es la próxima parada. En esta parada yo quería contarles que entre 1949 y 1952 la delegación de Filipinas en Argentina fue la primera en Latinoamérica y la más antigua del sudeste asiático. ¿Ah? ¿Quién gobernaba en ese tiempo? No sé. 1949, 1952, y bueno, ahí el señor Narciso Ramos, que fue un héroe de guerra filipino y un distinguido diplomático, generó este espacio. Después, obviamente, tuvieron sus embajadas y sus espacios diplomáticos en Estados Unidos y en un montón de otros países. Pero el primero fuimos nosotros. Bien, vamos a escuchar una canción de León Gieco sobre el migrante. Y el migrante que tiene... escuchémosla. Llevan sus ojos toda la mezcla de la rabia, de la duda y la tristeza. Tiene que pagar con el olvido, lágrimas de puerto y de destierro. Lleva incertidumbre y la risa postergada. Lleva un libro, eso es bastante, dice el inmigrante. Lleva el lápiz del marginado, lleva otro idioma. Lleva su familia, eso es bastante, dice el inmigrante. Bien, les estaba hablando de Juan Fermín Rafael de San Martín, el hermano de don José, que fue el cuarto en orden ascendente. Y nació en 1774, como les decía, 4 años mayor que José y hermano de nuestro prócer. En 1805 se va a España, nunca más vuelve a América, se va de España, nunca más vuelve a América ni a España, se queda en Filipinas, hasta 1822 que fallece. Filipinas es una colonia española para 1521, cuando fue reclamada por Fernando de Magallanes en su truncado viaje a la vuelta al mundo, pero va dejando ahí sus huellas. Permanece en relaciones de posesión con España y allá por 1821 Juan Fermín Rafael es mandado al fuerte de Zamboanga. Forma parte de la fortaleza militar española, que en ese momento tenían problema con los moros y que estaban queriendo ocupar ese espacio porque había
porque era un lugar estratégico para el camino. En algún momento o en algunos lugares dice el autor que parece que tuvo muy buenas relaciones con México y no saben si no fue propiedad de México o algo así. Pero, y de ahí es que Bouchard saca los migrantes, que son nuestros primeros migrantes, los toma en un buque de un comercio que se hacía cerca de Acapulco. Entonces él, cuando llega con su barco, levanta a estos trabajadores marineros de origen filipino que terminan en la Argentina. Bueno, estábamos con el hermano de San Martín y estoy bastante distraída. Yo lo que quería contarles es que el suegro de San Martín tenía un hermano que también estaba en Filipinas. Entonces se va el suegro a verlo a su hermano y se encuentra con San Martín, que era pariente, medio pariente, porque era el hermano de su yerno. Entonces no se sabe si le manda cartas o solamente se cuentan, porque no hay registro o no tenemos registro todavía, ya algún investigador o algún... Pero sí, lo que está asentado es esta conversación que tienen entre el papá de Remedios y el hermano de don José. Para 1950, Perón, sabiendo que el hermano de José de San Martín había estado en Filipinas, manda un busto porque en 1950 son los 100 años de la muerte de San Martín. Y él hace una gran movida y decreta el año del Libertador. Entonces, entre otras de las cosas, manda este busto, que vuelve a cobrar importancia en el 2010, cuando el Bicentenario de la Patria. Y bueno, así estuvimos un poco con la historia entre Argentina y Filipinas. Pero, ¿quieren que los invite un rato a la cocina? Vamos, yo lavo los platos. La comida que vamos a ver hoy se llama Quilinau. Y es como los filipinos, una mezcla de influencias europeas, americanas, españolas y propias de Asia. Si Pablo nos invita, podemos ver Filipina en Buenos Aires. El plato que elegí es el quinilao, porque es un plato fresco. Puede ser de langostino o otro tipo de marisco, hasta que puede ser cuero de cabra, el quinilao. Lo que es importante es que tiene la acidez del vinagre, el jengibre, chiles y fruta ácido. Esas son las 4 cosas que necesita un quinilao. Para nosotros, el coco es el árbol de la vida. Se usa todo el coco, la pulpa, la fruta, el estado de maduro, la madera. Se usa la parte de afuera como carbón, se usa todo. Bien, bueno, vamos a dar por finalizado el encuentro entre ustedes y estas propuestas que le doy para salir despuntando y ver qué pasa con los migrantes desde y hasta Argentina. Y los invito el martes que viene a mirarnos por América Profunda, donde la identidad se hace radio. Le agradezco mucho a Pablo por la paciencia, la técnica, y a José por todas sus anécdotas. Es valiosísimo. Tendríamos que hacer un programa más cuando pasamos los videitos. Bueno, hasta la próxima, los espero y chao.